Hablar de Ana Gabriela Guevara es simplemente hablar de claroscuros. Mucha gente actualmente lo ve así, y es complicado hasta ahora vaticinar lo que pasará con ella con respecto a lo que concierne a su posición en estos momentos en el gobierno mexicano. En este video seremos lo más objetivos posibles sin tomar posicionamientos políticos, ya que a nosotros no nos compete para nada hablar bien o mal de algún político, sino mostrar los hechos que hasta ahora fomentan una realidad y también un argumento de la gente, la cual decide qué creer y qué no creer y qué argumento formular. Quiero dejar en claro esto porque el tema es sumamente duro. Incluso en la investigación que hemos hecho sobre el caso, parece ser que nada es lo que parece, aunque hay cierta polémica con respecto a los desvíos de recursos que ha habido en el organismo que ella dirige, como es la CONADE, una comisión dependiente de la Secretaría de Educación Pública, y que en efecto, los recursos que reciben están o deberían de estar estrictamente regulados por esta dependencia gubernamental. Sin embargo, alrededor de la atleta olímpica, medallista de plata en aquella lejana Atenas 2004, circunda un ambiente gris y muy maloliente con respecto a los recursos públicos que se han destinado a esa dependencia desde su existencia. Según los reportes, a través de los años, la CONADE ha sido un organismo no tan claro, pues a través de su historia se ha utilizado por diferentes gobiernos para el desvío de dinero público, como lo marcan diferentes artículos de investigación. Sin embargo, en esta ocasión y en medio de la polémica se encuentra Ana Gabriela Guevara, quien ha entrado no solo en los sucesos del movimiento del dinero, sino que también se ha puesto al tú por tú con atletas. Por ejemplo, a las clavadistas que salieron a decir que no había dinero para su preparación para los Juegos Centroamericanos y Panamericanos de este año, algo que desató por completo la ira de mucha gente, pero también el cuestionamiento de otro sector. Prepárate porque se viene fuerte y pon mucha atención porque quizá nada es lo que parece. Es por eso que hoy te presento corrupción, opacidad, desvío de recursos en la CONADE y el show de Ana Gabriela Guevara. Si quieres más historias como esta, dale like y suscríbete al canal. Te divertirás, te lo aseguro. Ana Guevara se preparaba para la gran final de los 400 metros planos en el recinto más importante de los Juegos Olímpicos, en la gran meca del deporte, Atenas en 2004. Ella había sufrido en años anteriores de sexenios que venían solo levantándose el cuello cuando algún atleta lograba ganar algo en esas competencias. Guevara tuvo que rascarse con recursos propios y algunos patrocinadores en todo su andar, previo a los Juegos de Sydney 2000, donde se llevó un congratulado quinto puesto en los 400 metros planos. Pero 4 años después, Guevara gozaba de momento, mentalidad, agilidad y técnica. Y en esa gran final en Grecia, Ana se llevó los elogios, los gritos de los narradores mexicanos que veían por primera vez a una mexicana llegar al podium en la categoría de atletismo en los 400 metros planos, la famosa prueba reina. Ana recorría la pista en un tiempo de 49 segundos, con 56 décimas de segundo para colgarse la medalla de plata por detrás de la representante de Bahamas, Tonique Williams, quien en el último fragmento de carrera le dio la vuelta a la mexicana. El momento fue épico y por primera vez en la historia una mexicana llegaba hasta estos menesteres del atletismo. Desde ahí, la velocista sonorense se convertiría por mucho tiempo en un referente del deporte mexicano. La que algún día pensó en ser basquetbolista se metía a una disciplina donde hay que tener mucha concentración, trabajo, pero sobre todo apoyo. Porque su camino fue empedrado, a pesar de haber sido la reina de la disciplina por 3 años, luego de ese quinto lugar en Sydney. Guevara lo ganó todo: oro en la Copa del Mundo de Atletismo en 2002, oro en Panamericanos donde fue bicampeona, oro en Centroamericanos y en el Mundial de Atletismo de París en 2003, también la rompió. Se colgó otra medalla de oro para que luego sufriera una lesión que casi la margina de esos Juegos Olímpicos en Grecia. Guevara tuvo que recuperarse de forma acelerada, en 100 días aproximadamente, de una lesión en el tendón de Aquiles, lo cual se cree que fue lo que la hizo quedar en segundo lugar en esos Juegos Olímpicos. Pero Guevara traía un historial detrás de mucho sufrimiento y sacrificio,
Ella, como muchos atletas, al pasar de los años y luego de que se creara la CONADE, después del fracaso de Barcelona 92, donde solo México obtuvo una medalla, la de Carlos Mercenario, en la caminata de 50 kilómetros, pocos atletas en México pudieron gozar de recursos públicos para su entrenamiento y capacitación, pero muchos otros también disfrutaron de las mieles de los desvíos y de la no comprobación de los recursos que les depositaron. Guevara fue una de las que sufrió y de las que se quejó en su momento. En 2003, luego del Mundial de Atletismo en París, Guevara sostuvo una reunión en el Club de Industriales con algunos políticos y empresarios más prestigiosos del país en ese momento. Y en sus declaraciones dijo lo siguiente textual: "Quiero ver la cara de todos ellos cuando sepan que les voy a pedir apoyo económico y que sepan la verdad de las cosas, que se den cuenta que detrás de una medalla mundialista no hay un trabajo especial ni dedicado. Creen que tengo un séquito de 15 personas entre nutriólogos, entrenador, fisioterapeutas y no es así. Es algo que quiero que vean políticos y empresarios. Les voy a decir la verdad y les exigiré que las cosas tienen que ser así, mejorar en lo económico o no pueden ser, así de simple". Y no solo dijo eso, sino que explicó que no solo en la CONADE se cuecen habas, sino también cuando los atletas se acercan a la iniciativa privada a pedir recursos o patrocinios. Ella dijo lo siguiente: "Nos hemos encontrado con este tipo de detalles y lo más desagradable es de todo toparse con deportistas frustrados cuando llegas a empresas bien establecidas y con tanto renombre. Porque uno piensa que todo será más fácil al creer que ya viví lo más difícil del deporte y no voy a encontrarme a la CONADE, el COM o a la Federación y que por fin ya no habrá tanta burocracia en papeleo. Pero justo cuando piensas que será más accesible con las empresas, te puedes estrellar porque te hacen lo mismo". Sin embargo, ese mismo día, Guevara declaró algo que años más tarde terminó haciendo, lo que en su momento se negó a hacer y hasta criticó: el nunca trabajar en la CONADE. Bien dicen que el pez por su propia boca muere. Y dijo lo siguiente: "No me interesa un cargo en la Comisión del Deporte, ni en el Comité Olímpico Mexicano. Puedo hacer cosas con mayor importancia y provecho para el deporte y la juventud en general, fuera de esos organismos que dentro de ellos. Por esta razón y muchas otras cosas más que veremos a continuación, Ana pasó del cielo al infierno en un abrir y cerrar de ojos. Pero, ¿todo es culpa de Ana? Ya lo veremos". Aquí hay que dejar claro algo. Poniéndonos objetivos, a través de la historia, la CONADE ha sido un organismo muy poco claro. Siempre ha habido disputas por el dinero y el poder. Ha habido desvíos de recursos a raudales y a pesar de que diversas auditorías superiores de la Federación han señalado que no se reportan los gastos ni son claros en el reparto del dinero, simplemente no ha pasado nada. Si nos remontamos al sexenio de Vicente Fox, muchos recordarán el encontronazo que tuvieron el titular de la CONADE en ese momento, Nelson Vargas, con el titular del Comité Olímpico Mexicano, Felipe El Tibio Muñoz. Ambos peleaban las partidas presupuestales, además de la defensa de los presidentes de las federaciones que parecían vitalicios y que habían hecho ya una mafia dentro de las instituciones deportivas. Inclusive, Vargas terminó su amistad con Felipe, con quien siempre tuvo pleito por ver quién tenía todo el poder en sus manos. Si vamos a la gestión de Felipe Calderón, toca el turno de Carlos Hermosillo, otro deportista que hizo y deshizo en el organismo y también tuvo sus polémicas, al ser denunciado por varios deportistas como Paola Espinosa, María del Rosario Espinosa la taekwondoín, Guillermo Pérez y Tatiana Ortiz. Todos ellos se quejaban de que no recibieron los premios prometidos, a pesar de que en la gestión del exfutbolista se levantaban el cuello con las famosas becas, que muchas fueron paupérrimas o muchas otras no llegaban a sus destinatarios y fungían como desvío de recursos públicos. Lo más curioso de este asunto es que en aquellas épocas Guevara había metido las manos al fuego por Carlos para que fuera el titular de la dependencia. Cuando este llegó allí, se le aplicó a la Guevara, lo cual a la postre los llevó a tener varias broncas entre ellos. En 2008, Guevara se retiró porque Hermosillo nunca la peló tras las denuncias del atleta hacia la Federación Mexicana de Atletismo, la cual se clavaba el dinero que le correspondía. Para el sexenio de Peña hubo dos titulares, ambos polémicos y donde se desvió mucho dinero. Más adelante presentaremos los datos de los presupuestos asignados a los últimos 3 sexenios, contando el actual que aún no termina. De 2012 a 2015, México enfrentó por primera vez en la historia la cancelación de un mundial de natación.
Fue en 2015 cuando Mena dio un paso al costado por la falta de presupuesto. El Mundial se celebraría en Guadalajara en 2017. La Federación Internacional de Natación pedía alrededor de $100 millones, pero no se los dieron, por lo tanto renunciaron a organizar el evento. Mena argumentó que no había dinero en la CONADE por la caída de los precios del petróleo en ese momento. En ese 2015 dimitió. Mena venía de caer en la polémica debido a la organización de los Juegos Centroamericanos en Veracruz 2014, donde en medio de la opacidad nunca se pudo comprobar tanto gasto de recurso público asignado a ese evento. En ese mismo año y hasta el 2018 le tocó llegar a un tipo que nada tenía que ver con el deporte, pero dicho sea de paso, fue muy bélico con todos. Alfredo Castillo, quien en su puesto anterior estuvo de comisionado de seguridad en Michoacán. Si usted recuerda bien, Alfredo Castillo, cuando Peña fue gobernador del Estado de México, fue el que se hizo cargo del caso de la niña Paulette. En fin, este sujeto llegó con el machete desenvainado y como los deportistas fueran delincuentes, este se peleó con todos los presidentes de las federaciones recortándoles el presupuesto, a pesar de las asignaciones. Se recuerda bien a Aida Román, quien se quejó del maltrato de este sujeto, además de que en Río 2016, con recursos públicos, le pagó todo a su esposa, además de presumir un cuarto con tenis y muchos objetos deportivos firmados por diferentes atletas de distintas disciplinas. En ese sexenio también se recuerda que mucho dinero asignado al deporte se fue en logística con contratos de adjudicación directa, o sea, desvío en flagrancia del erario público. Ahora que repasamos algunos momentos detestables de este organismo, toca ver lo que ha hecho Ana Guevara, quien 20 años después se mordió la lengua y ahora le tocó estar del otro lado. Para muchos, Ana Gabriela es una tipa déspota, corrupta, como le han llamado por diversos escándalos a través de este gobierno. Pero, ¿realmente ha habido desvío de recursos? La realidad es que en los últimos 3 sexenios, contando ha habido mucha opacidad. La tabla que usted ve a continuación es un pequeño resumen de las partidas presupuestales que ha recibido la CONADE y cómo a través de los años siempre ha habido recortes al presupuesto. Sean los colores que sean los que gobiernen, siempre hay muchas fluctuaciones. Por ejemplo, en el sexenio de Felipe Calderón hasta el 2011 se asignaron 10.438 millones de pesos, de los cuales fueron asignados a becas, más de 2.000. Según el estudio del Centro de Estudios de Finanzas Públicas del 2011. Un programa de activación física, fideicomisos, infraestructura en Panamericanos. En 2011 se asignó un presupuesto de más de 5.000 millones de pesos por el tema de los Juegos Olímpicos de Londres, pero uno muy paupérrimo para los Juegos Olímpicos de Beijing en 2008. En el sexenio de Peña Nieto, podríamos decir que fue el que más dinero destinó al deporte entre comillas. Sin embargo, mucho de este presupuesto se fue en logística y en infraestructura entre comillas para el estado de Veracruz, la cual nunca se reportó. Hubo una pérdida de más de 400 millones de pesos que no se reportó un funcionario público llamado Dionisio Pérez Jácome, quien se fue de su cargo en el Comité Deportivo Veracruzano y no reportó el gasto. Hasta Fidel Curi Grajales se quejó de que no le llegaron 50 millones de pesos para remodelar su estadio. Todo fue un chile con huevo. Al final el gobierno peñanietista destinó 21.252 millones de pesos en todo su sexenio y más del 60% se fue en infraestructura y logística. Mucho dinero no se reportó. En el gobierno de Andrés Manuel, los presupuestos de alguna manera fluyeron, pero con muchas quejas a pesar de que aquí se quitó el modelo de pagos a través del intermediario llamado Fodepar, el cual administraba los dineros y se encargaba de pagarle a los atletas. Un fideicomiso que, al igual que muchos otros, no rendían cuentas y no se tenía control sobre el dinero que llegaba a ellos. Por eso muchos atletas no recibían sus becas también. El problema es que los que recibían de más eran obviamente los ganadores, y cuando se extinguieron se hizo un escándalo. Sin embargo, eso no excusa a Guevara por su mal comportamiento al frente de este organismo, pues se ha tenido encontronazos con varios atletas, uno de ellos la raquetbolista Paola Longoria, quien dejó de recibir su beca porque debía 1.6 millones de pesos en gastos que no pudo reportar. A la fecha, nunca se esclarecieron esos gastos. En 2021, los clavadistas Yair Ocampo y Jorge Hiega, el luchador Brandon Díaz y el campeón de halterofilia Bretney Roque protestaron en la Cámara de Diputados porque en los entrenamientos que tuvieron en Tokio los pagaron ellos con su propio dinero.
En ese mismo año, se le recortaron las becas al 65% de los atletas, pero no explicaron que los mismos deportistas habían firmado una carta compromiso de conformidad, porque solo aplicaba a deportistas que no tuvieron logros significativos. Sin embargo, al final, sí les otorgaron la beca debido al sorteo del 15 de septiembre de ese año de la Lotería Nacional. Se les contemplaron los pagos a todos los deportistas participantes. Años antes, en 2019, también protagonizó un escándalo con las chicas de hockey sobre pasto, las cuales pidieron ayuda al cineasta Guillermo del Toro, pues se quejaron de que la CONADE no les depositó lo del hotel en el torneo de Japón de ese año en Hiroshima. El tuit se aprecia que se hizo el 20 de junio del 2019. Sin embargo, tras el alboroto en redes sociales, la CONADE explicó que ya se había efectuado el pago del hotel y todo lo que estaba en el convenio. De hecho, en un documento emitido salió el peine, pues el documento de la Federación Mexicana de Hockey había acordado que el pago tenía que efectuarse a más tardar el 21 de junio, pero por alguna razón tenían que pagar el 20. Por lo tanto, la CONADE tuvo tiempo de sobra para hacerlo, pero el alboroto se hizo antes omitiendo ese acuerdo. Pero lo que quizá es lo más grotesco y fuera del argüende son los desvíos de recursos públicos de los cuales es señalada, además de extorsión por parte de unos empresarios veracruzanos y los pleitos con las clavadistas, pero eso lo veremos a continuación. Vayamos al grano, y en el 2020 explotó una bomba. Se le acusó a Guevara del desvío de más de 377 millones de pesos a través de la FODEPAR, que dicho sea de paso, AMLO mandó a eliminar. Pero, ¿qué era el FODEPAR? El Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento fue creado en 1998 con el objetivo de apoyar a los atletas y de dar becas vitalicias a los campeones olímpicos. Sin embargo, desde ese año hasta su desaparición, ha actuado de manera irregular, pues de ahí se ha bajado varios recursos públicos para que gente que ni era deportista los gozara. Aún así, muchos otros recibían esos apoyos que no estaban regulados por la ley. El dinero debía destinarse, pero nadie podía darle seguimiento al reparto. En este caso, el recurso se bajaba a través de facturas falsas. Eso lo había detectado en su momento la Secretaría de la Función Pública. Al desatarse ese problema, todo se politizó. Los contrarios querían su destitución, pero al hacer las investigaciones encontraron a 3 funcionarios públicos que trabajaban con Guevara: Arturo Contreras Bonilla, director de Alto Rendimiento; Faustino Jesús Díaz Muñoz, subdirector de apoyos a federaciones y atletas de alto rendimiento; y a la jefa del Departamento de Inversión. Estos fueron sancionados y separados de sus cargos por movimientos irregulares en la dependencia. Al no comprobarse nada con Ana supuestamente, los problemas siguieron. Polémicas, dimes y diretes hasta llegar con las nadadoras, problema el cual parece que tiene perdido gracias a un personaje altamente nefasto, como lo es el búlgaro Kirill Minche Todorov, y quien fuera presidente casi vitalicio desde 2009 de la Federación Mexicana de Natación, la cual ha sido vinculado a proceso por el delito de peculado en 2022 por haber desviado $8.7 millones de la CONADE a sus cuentas personales. Para no hacer largo el cuento, las nadadoras desconocieron a su presidente y Ana Guevara les levantó sus becas debido a que tras la caída del búlgaro, la federación se quedó acéfala y la World Aquatics entró al quite y nombró un comité estabilizador, el cual la CONADE no reconoce pues aún no se ha declarado culpable a su presidente. Aunque sí lo harán por los argumentos que se tienen. Aún así Guevara se aferra y por eso levantó las becas, por lo que las nadadoras se fueron a vender trastes de plástico para supuestamente pagarse los viáticos. A eso, Ana Guevara les respondió que no les importaba la forma en la que consiguieran los recursos y que si por ella fuera que vendieran calzones, Avon o toppers, le daba igual, porque son unas deudoras. Según Guevara, a la Federación Mexicana de Natación se le dieron 40 millones de pesos, los cuales no justificaron gastos. Sin embargo, las nadadoras metieron un amparo y un juez de distrito ordenó que se les siguieran dando las becas mismas que se han ganado por lo sucedido en el Mundial de Natación en Budapest el año pasado. Es por eso que Ana Guevara ha cometido muchos errores, ha hablado de más que de otra cosa, se ha enfrascado en un pleito de lavadero y de alguna manera ha abusado de su poder al frente de la dependencia. El punto aquí es que el tema se politizó y como siempre, ahí cada quien jala agua para su molino. Solo hay que apuntar una cosa: la CONADE como tal siempre ha tenido broncas y siempre ha sido ordeñada por muchos gobiernos.
Unos más que otros, pero al final del día, siempre en ese organismo habrá grilla mientras haya mucho dinero y poder en juego. Pues el deporte muchas veces pasa a segundo término. Pero dime, Ana Guevara, ¿está en lo correcto de no darle dinero de más a las nadadoras o simplemente es una persona nefasta que le hace daño al deporte mexicano? ¿Es la CONADE un organismo dedicado a ayudar al deporte o solo es un lugar donde se desvía dinero público? ¿Qué percepción tienes de este organismo? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios. Y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.